Eric Vila, ¿no? ¿Es Vale. virgen? Vamos con esta maravillosa historia. No, yo estoy flipado con este tema, ¿eh? A ver. Eric iba a ver como aficionado al Girona de pequeño, bien, sentándose detrás del banquillo visitante. Era un hooligan, dice su madre. ¿Qué comentabas tú detrás del banquillo? ¿Les hablabas? No, o sea, la verdad que ver, como aficionado, pues de pequeño a veces, Como aficionado, de pequeño. Estás a punto de decir que metías unas rajadas, pero vas poco a poco, ¿eh? no, mi familia era un poco hooligan y bueno, ¿Estás diciendo que tu madre es la hooligan? sí, Sí. los abuelos un poco. Vale, pero este es el cierre maravilloso. Esto me flipa, tío. Cuando el equipo desapareció, fue a una concentración delante del ayuntamiento a hacer ruido con una trompeta. O sea, yo me imagino que el equipo desaparece y este en casa dice, mamá, tenemos que solucionar esto. Trae la trompeta. Vamos a la plaza. ¿Cómo? Con la trompeta. ¿Cuál era el objetivo de la trompeta, Eric? Protestar para pues, intentar que el club no desapareciera y, Sí, no, que era lo mejor que se podía hacer además, con la trompetada ahí, ¿no? hombre, hacer un poco de ruido, a ver si pasa algo, Bien, ¿por qué la trompeta y no tu instrumento? porque era una trompeta de Casballo. Yo representaba al equipo con mi trompeta de Casballo, que aún tengo en casa. ¿Tienes todavía la trompeta? No. O sea, que si hay un equipo de ACB que puede desaparecer, tú puedes ir a salvarlo. No, porque no es la Casballo. Ah, solo vale de la Casballo. Sí, y no triunfé mucho, así que mejor que no vaya. Escucha un momento, cuando el equipo luego ya ha vuelto y demás, en casa cogiste y señalaste la trompeta diciendo, El secreto. ¿el secreto fue la trompeta? Una última pregunta. ¿Tu presi, jugador presi, te va a jugar o qué? ¿No? Perdón. Esta actualidad, ¿no? Es mi hermano, Marc, también, ¿eh? Ah, pues pregúntale, a ver. ¿Eh? Pregúntale, ese es tu hermano. No, pero es mi hermano, pero no me coge el teléfono. Ah, no, va, Es mi hermano de no tener trato. Tú entrenas con él. ¿Tú crees que volverá? A ver, a mí me gustaría, es una leyenda. Al fin y al cabo es Mark y puede decir lo que quiera, así que bueno, llámale a ver que si te dice algo. Te voy a decir una cosa, Eric. Si dice que no vuelve, vamos a la puerta de su casa con la trompeta. Venga. Un aplauso para los cuatro.